En el área del derecho, cuando nos referimos a la obligación, se describe como un vínculo jurídico en el cual una persona llamada deudor está obligada a cumplir con prestación en favor de otra persona, llamada acreedor. En tal sentido, realizaremos un recorrido sobre las fuentes de la obligación, naturaleza y regulaciones, circunstancias y condiciones bajo las cuales se generan, modifican y se extinguen, y las consecuencias generadas jurídicamente por su incumplimiento. Mi nombre es Juan Aranguren, soy estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El consentimiento es un pilar fundamental y en cuanto a su definición tenemos que es una manifestación libre y consciente de voluntad de las partes que intervienen de un contrato. Esto está tipificado en el artículo 1141 de nuestro Código Civil venezolano, promulgado en el año 1982, en las cuales expresan tres supuestos: consentimiento de las partes, objetos que pueden ser materia del contrato y causa lícita. En cuanto a su importancia, tenemos que la ausencia del consentimiento o su presencia viciada puede conllevar a la invalidación del contrato y sus efectos. En cuanto a los vicios del consentimiento, tenemos tres caracterizaciones, que tenemos el error, dolo y la violencia. Esto puede acarrear ciertos despliegues desde el punto de vista legal, en la cual lo vamos a definir de esta forma. El error se produce cuando una de las partes del contrato se equivoca sobre la naturaleza del objeto. El dolo implica que una de las partes induce a otra a celebrar el contrato mediante engaños, mentiras o manipulaciones. Estas dos caracterizaciones están tipificadas en el artículo 1146, donde aquel cuyo consentimiento haya sido dado a consecuencia de un error excusable o arrancado por violencia o sorprendido por dolo. Y por último, la violencia, que se presenta cuando una de las partes obligadas a celebrar el contrato lo puede hacer mediante amenazas o coacciones físicas o morales. Esto está tipificado en nuestro Código Civil entre el artículo 1151 y 1153. En cuanto a las capacidades de los contratantes, según Domínguez, aborda que la capacidad jurídica para contratar es un requisito esencial para la validez de los contratos, dentro de las cuales están caracterizadas de la siguiente forma: la capacidad para contratar es la actitud legal para obligarse y adquirir derechos a través de un contrato. La ley establece que los menores de edad, los incapacitados mentalmente y las personas declaradas en quiebra no pueden contraer libremente este tipo o celebrar este tipo de contrato. La capacidad también puede ser limitada en situaciones entre dichos, personas bajo tutela o con limitaciones físicas. Esto está tipificado en nuestro artículo 1144 de nuestro Código Civil. En cuanto al objeto, es la base de un compromiso. Tenemos que, como definición, es la cosa o servicio sobre el que versan las obligaciones entre las partes. Debe ser lícita, posible, determinado o determinable y susceptible. Esto está tipificado en el artículo 1155 de nuestro Código Civil, el cual el objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. En cuanto a su importancia, esta descripción precisa el objeto, que es fundamental para las partes, las cuales comprenden sus obligaciones. En cuanto a las causas del contrato, la razón de ser, está tipificado en el artículo 1158, el cual el contrato es válido, aunque la causa no exprese, la causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. Lo definiremos que es la razón o finalidad que motivan las partes al celebrar el contrato. En cuanto a su importancia, la causa debe ser lícita y real. Si falta la causa o si es ilícita, el contrato puede ser declarado nulo. La causa es la base moral y legal de la obligación que surge del contrato. En cuanto a la clasificación de las obligaciones, en un panorama general, tenemos que, según su objeto, pueden ser de dar, hacer y no hacer. Esto se refiere a la naturaleza de la presentación que se puede realizar. Según su sujeción o las modalidades, pueden ser simples o sujetas a modalidad como una condición o el término. Y en cuanto a las obligaciones de pluralidad de sujetos, pueden ser mancomunadas o solidarias, dependiendo de cómo se distingue la obligación entre las partes. Entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer, tenemos que las obligaciones de dar consiste en la entrega de una cosa determinada, como un bien inmueble o un objeto mueble.
Las obligaciones de hacer implican la realización de un acto o servicio específico como la construcción de una casa o prestación de un servicio. La obligación de no hacer prohíbe realizar una acción específica como por ejemplo no construir un edificio en un lugar determinado. Y las obligaciones condicionales tenemos que, en cuanto a su definición, son aquellas que dependen de la ocurrencia de un evento futuro o incierto llamado condición. Y en cuanto a los tipos, tenemos que pueden ser suspensivas. La obligación nace cuando se cumple la condición o resolutoria. La obligación se extingue al cumplirse la condición. Las obligaciones conjuntas, divisibles e indivisibles, tenemos que el conjunto, si en conjunto, son las bases que se deben realizar por varias personas, pero cada una son responsables sobre su parte. La divisible, las obligaciones pueden ser divididas en partes iguales y cada parte se considera una obligación independiente. Y la indivisible, las obligaciones pueden ser o no pueden ser divisibles. Si una de las partes no cumple su obligación en su totalidad, la obligación se extingue por todo. Muchas gracias por su atención.